Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Seguimos analizando el panorama electoral y político en el Perú. Edwin, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Estas elecciones presidenciales se alargan, no terminan, pero ¿qué lecciones sacas tú, qué reflexiones tienes hasta el momento sobre este duro proceso electoral? Bien, Enrique, efectivamente es un proceso electoral duro, pero también lo fue el de hace 5 años. La diferencia que existe en este momento eh, es de 0,4% entre uno y otro, aproximadamente 70.000 votos. En el 2016, finalmente Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori por 40.000 votos, que me parece que fueron el 0,3 o 0,25%. Entonces, estamos también en una elección tan reñida como la fue la anterior. Sin embargo, por las características del candidato Castillo, pues se ha tornado esta contienda electoral o le ha dado una complicación adicional, porque es un candidato que tiene unas ideas para gobernar el Perú que nunca en estos 200 años se han realizado, se han llevado a cabo. Por un lado eso, y por otro lado, hacen complicadas también estas finales de la segunda vuelta electoral, el hecho de que se hayan, bueno, demostrado ante la opinión pública, al menos, ahora falta que el Jurado Nacional de Elecciones lo, eh, lo compruebe y lo declare efectivamente como que ha sucedido, pues estas irregularidades, ¿no? Las hemos visto por la televisión, no creo que nos estén engañando. Se trata de más de 800 actas que el día de ayer el Partido de Fuerza Popular ha pedido su anulación, ¿no? Son 800 actas que involucran alrededor de 200.000 votos y hemos visto, ¿no? Hemos visto actos dolosos muy claros. Una persona fallecida como miembro de mesa, un menor de edad que vota y que además es miembro de mesa, etc. O sea, estas cosas bueno, que no pueden haber sucedido, y esto es lo peor, por un error, sino que han sido hechas a propósito. Esto es lo más duro del tema. Por lo tanto, esto habla de una actitud, al margen de que seamos simpatizantes o no de Perú Libre, pero habla de una actitud fraudulenta de estas personas en, en esas mesas tan lejanas, ¿no? de las capitales de provincia, como son pues las que se han visto, ¿no? Es decir, de departamentos, regiones del sur y pueblos recónditos en donde ha ocurrido esto. Entonces yo creo que estos dos factores son los que hacen especialmente, diríamos, hasta el último, o requieren que se pelee el último voto, para que por último se respete la voluntad del pueblo peruano. Uno siempre esperaría que la presidencia de la República lo ocupe, o la presidencia la ocupe una persona que esté realmente capacitada, que sea inteligente, ponderada, que tenga realmente la sabiduría suficiente como para llevar al país hacia mejores lugares, hacia el desarrollo. ¿Tú crees realmente que esto está pasando en el Perú, que son los mejores los que han llegado a la presidencia, sobre todo en las presidencias del último siglo, del siglo XXI? No,
No, no, por supuesto que no. Eh, mm, Nos han gobernado, eh, hablando concretamente del siglo XXI, 4 presidentes electos por el pueblo, más el señor Vizcarra, ¿no? Que entró por sustitución, que no fue elegido por el pueblo, sino indirectamente a través de una plancha presidencial. Y yo te diría que de los 4 presidentes, eh, Toledo, Alan García, que en paz descanse, Humala y Kuczynski, bueno, mira, Toledo, al margen también de cualquier consideración de valía profesional, pues, o de calidad de presidente de la República, estadista, gobernante, el hecho de que prácticamente está ya comprobado de que eh, se apropió, ¿no?, de 30 millones de dólares o de una cantidad parecida por una coima, pues, y por otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya te dice mucho de que no solamente no era idóneo para el cargo, sino que es un delincuente, ¿no? Viene Alan García, que en honor a la verdad hay que decir que sí era una persona con categoría humana y con condiciones de político, de gobernante, yo creo que hasta de estadista. Y tuvo un primer gobierno, ¿no?, que fue un desastre auténtico. Mm, Pero en ese segundo gobierno sí que hubo claramente una reivindicación, y para muchos ha sido el mejor gobierno en muchos años en la historia del Perú. El Perú disminuyó, por ejemplo, la pobreza desde límites que andaban por el 40 o 45% hasta el veintitantos por ciento. Y bueno, fueron años en los que no tuvimos las intranquilidades de los últimos 10 años en el Perú. Sube Ollanta Humala y bueno, otra persona que presentaba solamente el hecho de haber sido militar y nada más. Un ex militar que llegó, me parece, a comandante o a capitán, pero que no tenía mayor credencial que haberse sublevado en Locumba y haber reunido en torno suyo a unos reservistas y haber formado un partido político. Bueno, su Tendremos gobierno, que decir en honor a la verdad que estudió una maestría de política en la Sorbona mientras era agregado en la embajada, lo que le daba determinado conocimiento de la política peruana. Además, los militares pasan por el CAEN y estas cosas, ¿no? Por lo menos era menos improvisado que Castillo. sí, sí, tienes razón, Enrique, rectifico, por supuesto, ¿no? Ahora, tampoco es que haya llegado a a una graduación mayor, a un rango mayor en el ejército peruano, ¿no? Llegó Se retiró comandante. bastante pronto, ¿no? Y entonces, bueno, pero mira, con su gobierno también el Perú retrocedió porque la corrupción empezó con mayor, o se notó con mayor fuerza, la economía empezó a derrumbarse, y bueno, y el Perú flotaba en un mar de incertidumbres, ¿no? Se utilizó mucho el término de piloto automático, ¿no? Exactamente, vivió de las reservas en los primeros años y no le dijo que no rotundamente al crecimiento a través del Perú a través de una minoría, de la minería. Luego él fue el que empezó este proyecto absurdo de la refinería de Talara, que le está costando al país tanto como el famoso gasoducto sur peruano, que es el proyecto más caro, más ambicioso que hayamos conocido en el Perú. Entonces, bueno, ese fue Humala, ¿no? Y resumiendo, y luego viene Kuczynski en unos 5 años que han sido pues muy desgraciados para nuestro país, ¿no? Y que Kuczynski con todo su prestigio de financista,
no empresario, pues se vino abajo en la primera semana, porque todos nos dimos cuenta de que a pesar de que podías saber manejar muy bien el dinero e inversiones, como gobernante no tenía capacidad. Y pronto también se le descubrieron cosas, llegó la vacancia y fuimos de Guatemala a Guatepeor con un sinvergüenza como el señor Vizcarra, hay que decirlo, ¿no? Que yo no sé por qué su proceso, su proceso en el Ministerio Público no va más rápido. Ya no es congresista, ya ayer o antes de ayer se nombró a su reemplazante en el Congreso, porque este Congreso lo ha inhabilitado políticamente por 10 años, pero curiosamente los mismos que decían que no, que el 29 de julio del próximo año, al día siguiente de que deje de ser presidente, argumento para no vacarlo en su momento, irá a la cárcel. Bueno, ha sido vacado hace medio año y el señor se permitió salir Postular. elegido como congresista, postular a vista y paciencia de un jurado nacional de elecciones que saca candidatos por no haber declarado una camioneta de segundo uso de hace 40 o 50 años que no vale nada. Lo excluye a ese candidato y permite que un terrorista o 5 terroristas postulen, salgan de congresistas y un forajido como Vizcarra, porque lo hemos visto actuar, ¿no? Y no, es decir, no necesitamos nosotros ser jueces para saber si una persona delinque o no. Y este señor lo ha hecho y era congresista, ha sido elegido. Entonces, fíjate tú, ese ramillete de 5 presidentes, no incluyó a Sagasti, porque la verdad es que, aparte de que no ha gobernado casi nada, es para el olvido lo que está haciendo y no ha tenido ninguna incidencia en la vida del país, ni para bien ni para mal, creo yo. Entonces, 5 personas, de las cuales solo rescato a Alan García, y bueno, que ya pues cometió un acto que es, podríamos calificarlo de dramático, aunque tiene otras connotaciones también, pero para mí era el único. Entonces, de 5-1, y el Es, Perú, después de 20 años, está como está y a puertas de quizá eh, consagrar como presidente a una persona que con respecto a esos 4 que acabo de mencionar, pues no solamente es el menos capaz, y eso no hay que ser ningún, no sé, ninguna persona perspicaz o especialmente dotada para darnos cuenta de que el señor no tiene capacidad, o con las justas quizá tiene capacidad para desempeñarse para lo que estudió en un colegio público. Y en segundo lugar, las ideas y la gente que está a su alrededor. Pues entonces, la verdad, Enrique, como habíamos manifestado en los anteriores programas, el panorama de nuestro pueblo, de nuestro país, justo en los 200 años, es desolador. ¿No? Edwin, ¿tú crees que nuestra política se ha banalizado? Ya no tenemos, pues, veamos todos los partidos, o sea, antes habían estrellas en la política peruana. Miremos solamente el APRA, no era solo Aya de la Torre. Aya de la Torre estaba rodeado de personas que cualquiera de ellas hubiera podido ser presidente de la República, que conocía la política, los avatares de la política, se manejaba muy bien en esos asuntos y además tenían una talla intelectual importantísima. La izquierda misma tenía importantes ideólogos, ¿no? Importantes representantes que generaban debates importantes en los momentos en que todavía se vivía pues este dualismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La democracia cristiana, por ejemplo, también tenía grandes personas. De allí salió, por ejemplo, Bedoya. Hoy miramos la chatura de nuestros líderes políticos y las propuestas, sus planes de gobierno,
y me da a mí la sensación de una banalización del asunto. ¿Tú cómo lo percibes? Igual que tú, en el sentido de que llama la atención el gran contraste entre los políticos anteriores a Velasco Alvarado y los que subsistieron hasta mediados de los años 90 o hasta el 90, llama la atención el contraste, insisto, entre eh, la calidad, ¿no?, humana de los políticos de entonces, incluso, ¿no?, de partidos que pueden tener una ideología muy cuestionable, ¿no?, partidos radicales de izquierda. Bueno, también han habido, pues, gente como Hugo Blanco, pero bueno, no contamos a esos, ¿no? Pero sí el mismo Alfonso Barrantes, ¿no? Es decir, no le podemos quitar méritos a esa persona. Pero sin duda alguna, ¿no?, la categoría personal y la cultura de esa gente es tremendamente mayor que lo que hemos visto posteriormente. Con honrosas excepciones, ¿no?, yo me atrevería a decir que quizá un 5% de la clase política, de los políticos que tenemos en este momento, jóvenes y no tan jóvenes, tienen un nivel o alcanzan un nivel para ser llamados políticos, es decir, dirigentes, personas que participan activamente en la política y que podrían, ¿no?, podrían llegar, por supuesto, a un Parlamento Nacional eh, para representar al pueblo peruano y para legislar un asunto tan importante, Tú te para atreves a dirigir decir 5%, pero el asunto no es que el 5% está extremadamente bien dotado y el otro 95% está más o menos, sino que el otro 95% es, tiene un papel o una calificación paupérrima para sí, por ejercer los cargos. supuesto, totalmente, o sea, o mejor dicho, no la tiene, no la tiene. Entonces, ya sea porque lamentablemente proceden de un estrato socioeconómico y cultural que no les ha dado la oportunidad, pero claro, a punta de otros factores han llegado y, y han llegado a ciertos niveles dirigenciales en donde o se les ha visto metidos en cosas de corrupción. Por ejemplo, acuérdate de esos congresistas que robaban luz, que comían pollos, etcétera, ¿no? Pero que esos son pájaros fruteros, porque hay otros que vuelan muy alto, ¿no? En los robos. O decantan por el tema de la corrupción, o decantan por todo el asunto de, ¿cómo se diría? Pues sí, intercambio de favores por manoseo de la cosa pública y por otro lado de una ineficacia a la hora de cumplir su trabajo muy grande. O sea, es un vacío y simplemente se suman al desorden, al caos. No merecen. Entonces, claro, todo esto, aparte de que ha llevado a nuestro país, ¿no?, a una situación como la que vivimos, lo que ha hecho también es que la gente valiosa huya de la política, que ya no haya un recambio. Es decir, Que los partidos que políticos se hayan convertido en el mejor de los casos en clubes sociales y en otros en feudos de personas que lo que quieren es tener poder político para incrementar sus ganancias. Edwin, el tiempo nos ha ganado. un ejemplo nada más para terminar, el PPC, el Partido Popular Cristiano. Creo que no merece su fundador ver al Partido Popular Cristiano en estas lamentables condiciones, ¿no? Es decir, no ha llegado ni al 2% en la primera vuelta, ¿no? No ha llegado y propiamente no tienen cuadros. Pero antaño, cuando ese partido se fundó
escindiéndose de la democracia cristiana, vaya si tenía gente, ¿no? De una gran calidad y capacidad humanas, una gran cultura. Acuérdate de Ramírez del Villar, de Polar, de Mario Polar, de Alaiza, por supuesto, de Bedoya Reyes, Sterling. o sea, muchos que daban la talla, ¿no? Y Ya has que, mencionado dos arequipeños, ¿no? no, por Hola, supuesto. Ramírez del Villar. A ver, Mira, aquí mañana ahora o hay que pasado, buscar debajo de las piedras. Edwin, mañana o pasado, Enrique, se terminará esto de las elecciones. Probablemente, no sé qué sucederá, te soy sincero. eh, Quizá, sí, no sé si Keiko Fujimori tendrá, o mejor dicho, le darán la razón y podrá alcanzar, ¿no? Al otro candidato y quizá pasarlo de tal modo que sea la presidente o que suceda lo contrario. Los dos escenarios son bien difíciles. Ojalá que la violencia no sí, no se dé en nuestro país, pero tampoco un caos consentido por las fuerzas del orden. Me refiero pues a que sencillamente permitan, ¿no? Que los violentos, los que ejercen la violencia, vayan por delante y entonces arrasen con todo. Ojalá que eso no se dé. perfecto. Gracias, Edwin. Ha sido muy amable por esta conversación. De nada, Enrique, a tus órdenes siempre. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en modo